De nuevo, sean bienvenidos compañeros y buenas noches a todos a esta nueva tutoría que vamos a tener, ¿verdad? En esta unidad número 2 estamos estudiando la teoría de conjuntos y esperamos avanzar en otro poquito, ¿verdad? Sobre lo que hemos estado aprendiendo. En esta unidad número 2 pretendemos avanzar un poco en la teoría de conjuntos, que prácticamente es la base, ¿verdad? Para las otras unidades que tienen que ver con la introducción a la matemática discreta. Entonces, vamos a avanzar al primer tema y vamos a hablar un poquito de la cardinalidad de conjuntos. No sé si alguien nos quiere hacer eh, una definición de qué es la cardinalidad de un conjunto que recordamos. Representa la cantidad de elementos que posee el conjunto. Sí, muy bien. Entonces estamos hablando de número, ¿verdad? Cuando hablamos de cardinalidad. A veces es un poco confuso para algunos entender esto de números, pero nos referimos a esto, ¿verdad? Lo que tiene que ver. Entonces, por definición, dice que se define la cardinalidad de un conjunto que se denota por barrita A o número n entre paréntesis A, ¿verdad? Que se conoce como el número de elementos de este. Específicamente cuando estamos trabajando en conjuntos que son finitos, ¿verdad? Y podemos conocer los elementos, entonces aquí vamos a hablar de la cardinalidad. Algunos también lo definen como uno de los conocimientos necesarios para poder pasar a la teoría o técnicas de conteo. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque es lo que ahí se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos un conjunto y se nos piden delimitar cuáles son los elementos que van a participar en entonces ahí nosotros podemos hacer el conteo de cuántos son los que podemos ubicar en este conjunto y determinar el número que pertenece. Por ejemplo, el siguiente conjunto se nos pide determinar la cardinalidad de este conjunto y se denota este conjunto A, dice que tiene el conjunto vacío, el 4, el elemento 24 sobre 6, otro elemento que está formado por 2 al cuadrado y el elemento raíz cúbica de 64. El otro elemento está formado por un conjunto que tiene los elementos 4 y raíz cuadrada de 16. Entonces, al verlo nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuáles de estos elementos son los que tienen el mismo valor y que no los podríamos contar, ¿verdad? Perdón. Entonces podemos decir, ¿verdad? El conjunto vacío está denotado en estos elementos. Aparece ahí, ¿verdad? El número 4 está como tal. Luego nos aparece el 24 sextos, que también sería 4, ¿verdad? En el otro elemento está 2 al cuadrado, que es 4. La raíz cúbica de 64, que sería 4, ¿verdad? En el otro conjunto está el elemento 4 y la raíz cuadrada de 16, que aquí sería 4 y menos 4. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que los únicos elementos diferentes de este conjunto A serían el conjunto vacío, el número 4 y el elemento que tiene como elemento al 4, ¿verdad? Entonces, la cardinalidad de este conjunto sería para 3. No me recuerdo si se definió este conjunto solamente para los números positivos y de tal manera que no se incluye el menos 4. Entonces, si hubiese estado definido solo para los números positivos, podríamos decir que la cardinalidad de este conjunto es de 3 elementos. Ahora, si lo definiéramos para números reales, podríamos incluir al menos 4. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Cardinalidad, dejamos de lado cuáles son los elementos, sino que solo nos recordamos cuántos son los que vamos a utilizar. Bajo este principio, entonces, podemos recurrir, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con el principio de la suma, y este se refiere a cuando nosotros tenemos dos conjuntos y podríamos considerar este primer caso cuando estos no tienen nada en común, es decir, son conjuntos finitos y disjuntos. Entonces, la unión de ellos estaría representada por únicamente estos dos, en diagramas de Venn, estos dos círculos, ¿verdad?
Si nosotros pasamos a calcular la cardinalidad de la unión, entonces perfectamente tendríamos que hacer la suma, ¿verdad?, de la cardinalidad del conjunto A más la suma de la cardinalidad del conjunto B. Y aquí nos estaría dando el número de elementos. Entonces, prácticamente sería un caso particular, ¿verdad? Ahora, el otro sería, ¿qué pasaría si estos conjuntos no fueran disjuntos? Es decir, la intersección entre ellos tendría un número de elementos, no sería vacía. Se resta esa intercepción. La tendríamos que restar, ¿verdad? Entonces, se conoce como el principio de inclusión-exclusión, y entonces si son finitos, nos quedaría de la siguiente manera. La cardinalidad de esta unión tendría que estar formada por la cardinalidad de A más la cardinalidad del conjunto B, y a esto le vamos a restar la cardinalidad de la intersección, ¿verdad? Por ahí creo que Smate lo hace de una manera un poco bastante curiosa, ¿verdad? El conjunto A y el conjunto B tienen los elementos estrictamente de A, que se le llama A, ¿verdad? Y los que pertenecen estrictamente a B, podríamos ponerles la letra B, ¿verdad? Entonces, lo que tienen en común, le vamos a asignar C, por ejemplo, de tal manera que la cardinalidad de A sería A más C. La cardinalidad de B sería B más C, ¿verdad? Y entonces, si nosotros hacemos ahí la resta, ¿verdad?, de lo que tienen en común, entonces tendríamos que restar este número en una ocasión, ¿verdad? De ahí es donde nos queda, ¿verdad?, que la cardinalidad de estos conjuntos nos va a quedar el número de elementos de A más el número de elementos de B menos el de la intersección, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones se puede olvidar por qué hacemos esta resta. Entonces, otro punto de vista sería, ¿verdad?, que el conjunto A incluye la intersección, también el conjunto B la incluye. Entonces, estamos sumando dos veces esa área. Por lo tanto, es el número que nosotros restamos que se ha contado en dos ocasiones. Y esta sería la cardinalidad de dos conjuntos. Por supuesto, no solamente se puede definir para dos de ellos, sino que podríamos hacerlo para más. No sé si alguien recuerda cuál sería la fórmula para cuando tenemos tres conjuntos. Cuando sería la unión de los tres conjuntos. La cardinalidad de la unión de los tres conjuntos, correcto. Sería casi similar. Me recuerdo que sería sumar siempre las cardinalidades de los tres. De los tres y restarle las dobles intersecciones. Y de último sumarle la triple intersección. Muy bien, correcto. Entonces sería la cardinalidad de A más la de B más la de C, ¿verdad? Y luego restamos las tres que dice el compañero, ¿verdad? Sería la cardinalidad de A intersectado B menos la cardinalidad de A intersectado C menos la cardinalidad de B intersectado C, y por último le sumamos la triple intersección, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos la fórmula para la cardinalidad de estos elementos. Veamos un ejemplo de cómo se podría utilizar esto, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Un profesor, dice, tiene 2 docenas de libros de introducción a la matemática discreta y está interesado en la forma en que tratan los temas A, permutaciones, B, combinaciones y C, circuitos. Los siguientes datos representan, la cantidad de libros que contienen material relacionado a los temas. Sería la cardinalidad de A, es decir, libros que tratan sobre las permutaciones es 8. La cardinalidad de B es 13, es decir, el número de libros que hablan sobre combinaciones es 13. Y la cardinalidad de C es 13, es decir, el número de libros que hablan sobre circuitos es 13. Entonces, se nos da el dato de la cardinalidad de la intersección entre A y B es 5, la de A y C, su cardinalidad es 3, y la cardinalidad de la intersección B y C es 6. Luego la triple intersección, cardinalidad de A intersectado B intersectado C
2. Entonces, a partir de esto, contestamos las siguientes preguntas. ¿Cuántos de estos libros no tienen material relacionado a los temas? Y la segunda pregunta dice, ¿cuántos no tienen material sobre permutaciones? Entonces, si quieren, lo pensamos en unos minutitos. Le damos unos 3 o 4 minutos y luego compartimos la solución. Vale, muy bien. ¿Alguien tiene resultado o una idea del cálculo? Fíjese que hice lo de las cardinalidades y me sale que en total son 22 libros, pero ahí nos dice que tiene 2 docenas. Entonces, los libros que no tienen material relacionado a permutaciones, combinaciones y circuitos serían solo 2. Y del de permutaciones no lo he hecho. El segundo. Sí, entonces yo creo que coincidimos con el resultado. No sé si alguien hizo para la pregunta B. En la pregunta B, a mí no sé si me equivoco, pero me da 14. 24 menos 8. Y me dio 16. Serían los que hablan sobre permutaciones, serían los de A, ¿verdad? Entonces la cardinalidad de A es 8. Y el universo sería de 24, ¿verdad? Sí. Entonces sería 24 habría que restarle los 8. Sería, ¿cuánto? 16. 16. No sé si, de qué manera lo planteo, compañero.
O en la resta hubo error. Sí, sí, está bien. Está bien, ¿verdad? Vaya. Entonces, ahí correcto, ¿verdad? Lo que hicimos, bueno, bienvenido para los compañeros que se incorporan. Lo que nos estaban pidiendo son los que no pertenecen a la unión, ¿verdad? Es decir, el complemento de la unión, que en esta ocasión aparece anotado con la barrita arriba, ya no con el cebra. Entonces, para eso tenemos que calcular primero la unión. En este caso sería, en la unión nos quedó 8 más 13 más 13, menos 5, menos 3, menos 6, más 2. Y de ahí nos dio el valor de 22, ¿verdad? Entonces, luego al universo le restamos 24 menos 22 y nos dio la respuesta de 2, ¿verdad? Y para los que no hablan de permutaciones, sería el complemento del cardinal de B, ¿verdad? Que sería el cardinal del universo menos el cardinal de B. 24 menos 8 y ahí llegamos al resultado de 16, ¿verdad? En este caso aquí, pues vamos a ir calculando las operaciones más internas, ¿verdad? Podría haber en algún caso que la expresión sea un poquito más complicada, pero siempre vamos a trabajar desde el paréntesis más interno. Entonces hay 2 libros, dice, que no hablan sobre ningún tema. Diga. Sí, una vez más me queda una duda en el literal B. Porque en los 8 que están, estarían incluidos también algunos que hablan de los otros 2 temas. Y ahí me pide los que no tienen material sobre permutación. Y hay 2 que sí tienen hay dobles intersecciones ahí. No sé ahí cómo, para verlo en diagramas. Solo que lo hiciéramos. Porque ahí hay intersecciones, pero hay dobles intersecciones. Sí, vamos Porque a si ver. yo... Ajá. Vamos a ver dónde está. Aquí. Bueno, entiendo que se puede ver, ¿verdad? Para tener una pizarra. Sí, ¿verdad? Sí, ahí tal vez para verlo, sí, pero ahí se nota. Sí, ¿verdad? Vaya, ay, disculpen mis grafos que son un poco de primer grado. Aquí cuesta, ¿verdad? Vaya, entonces serían, estábamos hablando de los que hablan de, bueno, ahí le denotamos A, ¿verdad? Le vamos a poner de A, B y C. permutaciones. Sí, ¿verdad? El otro era de combinación, bueno, que nos va a quedar la C de circuito, ¿verdad? Quizás le vamos a poner R de circuitos. Vaya, entonces si empezamos a ubicar los valores, la triple intersección es de 2, ¿verdad? Sí. Entonces, luego, ¿cuál teníamos que eran las? Yo no las copié. Teníamos el 5, ¿verdad? Que es la intersección de las permutaciones, si no me equivoco. Pero no me acuerdo si era con combinaciones o con circuitos. Bueno, sería de A con B es 5. De A con C es 3. De B con C es 6 y la triple es de 2, ¿verdad? Vale. Entonces dijimos que de A con B sería de 3. Serían esto, no, perdón, de 5. Entonces aquí ubicaríamos 3. Sí. La siguiente sería de A con circuito, son 3. Solo pondríamos 1. Solo pondríamos 1, ¿verdad? Y ahí tenemos los 8. De P serían 8, ¿verdad? Ahí tenemos 6, entonces tendrían que quedar aquí 2. 2, ¿verdad? Ahora la otra intersección sería de B con C. Esta es de 6, dijimos, ¿verdad? Entonces aquí irían 4. Y para combinaciones dijimos que eran 13. Entonces tenemos 9. A 13 le quitamos 9, 4, ¿verdad? Y para circuitos, que sería el C, teníamos también 13. Entonces tenemos 7. A 13 le quitamos 7. 6.
Vaya, y entonces eran 2 docenas, ¿verdad? Aquí tenemos 5, 9, 10, 12 y 4, 16 más Ahí 6, salen. 22. Ahí Y, salen. Y ajá, el y de nos fuera quedan 2, serían ¿verdad? 2. Ajá. Ujú. Entonces la pregunta decía cuáles son los que, vamos a ver, ¿cuántos no tienen material sobre permutación? Permutación es A, ¿verdad? Entonces, material sobre permutación serían estos 4, ¿verdad? No tienen material de permutación, serían estos. No tienen material Y de el 6. permutación, Y el serían 2 de estos. Y fuera. los 2 de afuera también, ¿verdad? Ujú. Entonces Pues quiere decir que nos sumarían 10, 14 y 2, 16. 16. Entonces sí, compañero. No sé si... Sí, ahí está, creo que ve la Ujú. ilustración Sí, que nos ¿verdad? daba ya con O sea diagramas. que Ujú. al restar al universo el complemento, ahí sería, ¿verdad? Porque en este caso sería, vamos a ver cómo era. Nos estaban pidiendo el cardinal del complemento, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue al cardinal del universo, que eran las 2 docenas, le restamos, ¿verdad? El cardinal de P. Y de ahí nos salió, ¿verdad? El 24 menos 8 y de ahí está el 16. Entonces, prácticamente esta podría convertirse en una fórmula. Algunos libros la ponen, ¿verdad? Que si nos piden el cardinal de un complemento, al universo le restamos el conjunto y ahí nos da el cardinal. Pero en este caso nos dio como valor 16. Bueno, entonces, mejor nos vamos así, ¿verdad? A paso lento, dicen, y con buena letra. Vaya, entonces ahí ya tenemos la solución del A y nos dio el valor. Bueno, entonces otro subtema que vamos a tratar en esta ocasión tiene que ver con las leyes de conjuntos. Estas dice que permiten simplificar expresiones que tengan operaciones con conjuntos, ¿verdad? Y se utilizan para probar proposiciones que involucren la igualdad de 2 conjuntos y que sirvan para conjeturar nuevos resultados. Entonces, si ustedes tienen el material, en la página 140 del segundo material está el resumen de las distintas leyes que se van a utilizar. Entonces, vamos a hacer una descripción de algunas de ellas que ya están enunciadas, ¿verdad? Algunas, por ejemplo, son las leyes asociativas y la ley asociativa se aplica prácticamente cuando tenemos una misma operación en cada uno de los casos. Por ejemplo, vean en este caso tenemos A unido, paréntesis, con B unido con C, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de la misma operación que es la unión, podemos aplicar la ley asociativa, ¿verdad? Y asociar A unido con B y posteriormente con C, ¿verdad? También podríamos aplicarlo para cuando tengamos una intersección. Aquí se muestra A intersectado, paréntesis, con B intersectado con C. Cerramos paréntesis. Entonces, como tenemos la misma operación, ¿verdad? Que es la intersección, podemos asociarlo de otra manera, que sería A intersectado con B, cerramos paréntesis, intersectado con C. Y ahí se utiliza la ley asociativa, ¿verdad? Cuando tenemos la misma operación en cada uno de ellos. En algunas otras, ¿verdad? Que son un poco más sencillas, podemos utilizar la ley conmutativa. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Unido B es lo mismo que B unido A. Y en la intersección también quedaría igual, ¿verdad? A intersectado B es lo mismo que B intersectado A. Otra bastante interesante y muy útil cuando estamos haciendo estas demostraciones es la ley distributiva. En este caso, ¿verdad? Es como cuando nosotros tenemos, estamos factorizando, tenemos un producto, un factor común, ¿verdad? Entonces lo extraemos y ese queda la ley distributiva del producto sobre la suma. En este caso, las operaciones que tenemos es la unión y la intersección, ¿verdad? Por ejemplo, vean en este caso, A unido con B intersectado con C, entonces aplicando la ley distributiva lo podemos dejar de esta manera. A unido con B, intersección, A unido con C.
Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Que el primer operador, el que está aquí afuera, es el que nosotros le aplicamos a cada uno de los términos que nos han quedado aquí, ¿verdad? Por así decirlo, aunque la palabra término no encajaría en esta situación, ¿verdad? En otros ejercicios podemos tener lo contrario, ¿verdad? La expresión la podemos tener aquí de la derecha y traducirla como está escrito aquí en la izquierda, como naturalmente lo hacemos en cualquier equivalencia. Entonces, no sé si alguien puede verle cuál sería el truco, cuándo sabemos si podemos utilizar la ley distributiva. ¿Cómo lo distinguimos de la asociativa? En mi caso, Lick, yo lo que haría es para poder distinguir uno de otro, es que en la ley asociativa vamos a ver que si vemos, le voy a llamar así, los operadores que tenemos son iguales, unión, unión, intersección, intersección. En cambio, en la ley distributiva vemos la unión sobre la intersección de dos conjuntos. O tal vez podría, no sé si podría darse también la intersección sobre lo que es la unión de dos conjuntos. Sí, sí se puede. Aquí creo que aparece este caso, sería. Ah, ok, entonces ya me estaba adelantando por ahí. Sí, entonces, excelente, muchas gracias. Algunos libros y autores lo que mencionan es lo siguiente, ¿verdad? Que observemos que los símbolos o las operaciones no son iguales. Entonces aquí dice A unido, paréntesis, con B intersectado con C. Entonces tenemos diferentes. Ahí no aplica la ley asociativa, sino que aplica la ley distributiva. Es como cuando nosotros tenemos un producto, ¿verdad? Imaginémonos el caso, 2 multiplicado por X más 1. Entonces todos sabemos que 2 por X, ¿verdad? Más 2 por 1. Entonces el por es el que se distribuye, ¿verdad? Sobre la suma. Entonces en este caso aquí el que se distribuye es la unión, ¿verdad? A unido con B, intersección, A unido con C. ¿Verdad? Entonces tiene su parecido con la misma ley de lógica y también con el álgebra. Por el otro lado, si tenemos la intersección, A intersectado, paréntesis, con la unión de B con C, entonces es una ley distributiva de la intersección sobre la unión. ¿Verdad? Esto sería A intersectado B unido con A intersectado con C. Y ahí es donde estamos aplicando la ley distributiva. ¿Verdad? No sé si alguien tiene una idea para entenderla y recordar lo diferente. Como decía el compañero, si usamos la palabra operador, ¿verdad? Como son dos distintas, la unión con la intersección, podríamos decir, el de afuera afecta a los dos de adentro o a los tres de adentro que se encuentren ahí, así como afecta la multiplicación a la suma o la resta. Correcto, muy bien, está bonito ese punto. Gracias. Vaya, entonces cuando lo tengamos que aplicar nos vamos a acordar de eso, ¿verdad? Hay operadores diferentes y el primero se distribuye sobre, o el de afuera, perdón, se distribuye sobre el de adentro. Vaya, entonces ahí tenemos 3, ¿verdad? Que ya las conocemos y hoy vamos a recordar cómo aplicarlas a la teoría de conjuntos. Otra de estas también se conoce como la ley de identidad o neutro. En álgebra, ¿cuál le llamamos nosotros la identidad? O en los números reales, perdón. Ya sea para la suma o la multiplicación. El neutro de la suma Sería el 1. sería el 0 y el de la multiplicación el 1. El 1, ¿verdad? Entonces, multiplicar por 1 deja el número como tal y sumarle 0 lo deja como tal. Entonces vean que estas operaciones que se nos muestran aquí nos dejan el conjunto como tal, ¿verdad? Por eso se llaman leyes de identidad, que sería A unido con el conjunto vacío, se queda el conjunto A. Y A intersectado con el universo se queda como, de nuevo, como conjunto A, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque asumimos en este caso que el conjunto A está incluido dentro del universo que estamos nosotros trabajando. A estas creo que son bastante lógicas de recordar, ¿verdad?
Las leyes del complemento sería un conjunto A, ¿verdad? Unido con su complemento, entonces nos están dando el universo. Y otra sería A intersectado con su complemento. Esto por lógico es el conjunto vacío, ¿verdad? Porque estamos hablando del complemento. Un poquito diferentes, conocidas como leyes de idempotencia, están estos dos que nos muestran aquí este valor, ¿verdad? Entonces, como la asociación de identidad y de elevar a la potencia 1 prácticamente, ¿verdad? Esta nos dice que A unido con el conjunto A nos da A y A intersectado con el conjunto A también nos da el valor de A, ¿verdad? Entonces, si las vemos, tienen mucha lógica, ¿verdad? Para poderla recordar, de seguro cuando estén en los ejercicios nos vamos a recordar, tal vez no del nombre, pero sí de la propiedad, ¿verdad? Que tiene mucha lógica para utilizar. Una sexta categoría está llamada ley de acotación o de dominación, que puede ser en los dos, ¿verdad? En el primer caso, si unimos el conjunto A a su universo, entonces vamos a tener como resultado el universo. Y si este conjunto A lo intersectamos con el conjunto vacío, entonces vamos a tener como resultado el conjunto vacío. En el primer caso podemos ver que la respuesta se expandió, ¿verdad? A un conjunto mayor. Y en el segundo caso podemos ver que se redujo a un conjunto, al conjunto vacío. Entonces, de igual manera, tienen bastante lógica y esperamos que recordemos para los ejercicios ahí a la hora de estarlos utilizando. Otra categoría son denominadas como la ley de la absorción y esta la primera define de la siguiente manera. Un conjunto A unido a la intersección de este conjunto, perdón, el conjunto A unido a la intersección del conjunto A con B. Entonces, ¿qué nos daría como resultado? Si queremos darle la lógica a esta, ¿verdad? Podemos hacer un pequeño diagrama de Venn donde intersectamos dos conjuntos, ¿verdad? Tenemos un conjunto A y un conjunto B. Entonces la intersección nosotros ya sabemos que es la zona del centro, ¿verdad? Que también forma parte de A. Entonces, ¿qué pasa si el conjunto A lo unimos con su intersección, con el otro conjunto? ¿Qué vamos a obtener? En ese caso también si aplicamos el de la distribución, nos quedaría el primero, pues A unido con A, que es el de la impotencialidad, que sería A. Sí. Y luego lo intersectamos con A unido con B, vuelve a salirnos el A ahí intersectado con A. Solo despachamos a los de B y vuelve a quedar la A. Correcto, ¿verdad? Esa sería muy bien otro punto de analizarlo. Entonces siempre estamos hablando de este conjunto A, ¿verdad? Para poderle hallar la lógica y que cuando lo veamos podamos distinguirlo. En este caso, la mayoría de autores usa conjuntos simples para poder definir las leyes, ¿verdad? Aunque en ejercicios nosotros los podamos encontrar un poco más completos. La siguiente dice A intersectado con paréntesis A unido con B. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Si hacemos un pequeño diagrama, tenemos un conjunto A, diagrama de Venn, y luego tenemos la unión de estos dos conjuntos. Entonces, si hacemos la intersección de este conjunto A con la unión, ¿qué sería lo que nos resulta? En ese caso, Lick, si nosotros vamos a intersectar este conjunto A, ¿verdad? Y con la unión de A con B, vemos que lo único que se va a repetir es el conjunto A. Muy bien, y solamente nos Por queda el por tal razón tenía... Ajá. Ahí está, ¿verdad? Ley de absorción, como se llama ahí, ¿verdad? Entonces, en la práctica sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Si aplicamos la técnica descrita por la compañera Katia, entonces aquí sería A intersectado con A. Esto es A, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente. Unido con A intersectado con B. Esta zona de esta intersección pertenece al conjunto A. Así es que la intersección de A, llegaríamos al caso anterior, ¿verdad?
y por lo tanto nos quedamos con el conjunto A. Entonces ahí son pequeños detalles, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo y vayamos recordando qué es lo que vamos a aplicar. Otras un poco más sencillas también serían estas, ley de involución o de doble complemento. Entonces sería, tenemos un conjunto A, le calculamos su complemento y a ese complemento de nuevo le calculamos su complemento. Entonces, por lógica, vamos a llegar al conjunto A, ¿verdad? Es lo que nos dice esta. Esta también, la ley de 0/1 es bastante utilizada y nos dice las siguientes dos verdades. El complemento del universo tiene que ser el conjunto vacío. Y la otra dice que el complemento del conjunto vacío, entonces tiene que ser el universo, si aplicamos esa propiedad. Y algunas bastante famosas, ¿verdad? Que nos van a servir en estos ejercicios son las leyes de Morgan, que tienen que ver cuando tenemos una operación, por ejemplo, la unión o la intersección de dos conjuntos y le calculamos el complemento a estos dos valores. ¿Qué vamos a obtener? Por ejemplo, si a la unión le aplicamos tenemos la unión de dos conjuntos y vamos a calcular su complemento, entonces de acuerdo a esta ley de Morgan dice que a los conjuntos les vamos a aplicar su complemento y la unión la vamos a transformar por la intersección. Es decir, invertimos casi todo prácticamente, ¿verdad? Ahí nos quedaría la propiedad. La segunda ley dice que si tenemos la intersección de dos conjuntos y a ese resultado le vamos a aplicar el complemento, entonces es como que nosotros tengamos la unión de los complementos. De nuevo ven ustedes que se cumple la regla, ¿verdad? Ya no tenemos los conjuntos A y B, sino que tenemos sus complementos. Y la intersección fue cambiada por la unión. Entonces ahí está una idea para que nosotros podamos recordarlo. Aunque lo idóneo fuese que nosotros fuéramos hallándole la lógica y el valor que va obteniendo cada uno de estos valores. Por ejemplo, en mi caso personal me funciona bastante hacer los diagramas y hallarlo, ¿verdad? No sé a ustedes. Aquí les traigo uno de muestra. Nos piden hallar el complemento de la unión. Entonces, aquí tengo dos conjuntos. Voy a subrayar todo el universo en color amarillo. Y entonces la unión sería, está representado, ¿verdad? Se nos puso un poquito más oscuro. ¿Cuál sería lo que se nos ha quedado como el complemento de la unión? Sería 1 menos la unión. Todo lo que está, Ya con bueno, esperaba que se viera en color amarillo, ¿verdad? Ese sería el complemento de la unión. Vaya, ahora veamos, vamos a construir la otra igualdad, ¿verdad? ¿Qué sería el complemento de A? Entonces, de nuevo, vamos a subrayar todo el universo y en color azul vamos a poner el conjunto A. Entonces, el complemento de A, ¿quién sería? Lo que está fuera, todo lo que está fuera de A, Todo lo que está fuera de incluido A. lo que no, lo que pertenece a B, que no está en A. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a calcular también el complemento de B, ¿verdad? Y de manera similar sería todo lo que está fuera del círculo de color azul, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es la intersección de estas dos zonas? Nos ha quedado al tener estos dos, ¿verdad? Todo lo que está afuera en color amarillo. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? La equivalencia que hay de esta ley de Morgan y nos representa las dos zonas que están aquí en el mismo color. Entonces, para comprensión, ¿verdad? O didáctica nos puede servir ir construyendo los diagramas. ¿Cómo vamos a utilizar estas leyes? Veamos los siguientes ejemplos. Se nos presenta la siguiente expresión. Paréntesis dice el complemento de A intersectado con B. Lo vamos a unir con corchetes. Complemento de A intersectado con paréntesis. B intersectado con C complemento. Ahí cerramos el corchete. Unido con paréntesis el complemento de A intersectado con C. Entonces, de entrada, la expresión se ve un poco compleja, ¿verdad? Si nosotros la escribiésemos y intentáramos ver qué le podemos aplicar, ¿qué observarían ustedes?
podremos aplicar la ley distributiva si observamos un mismo conjunto. En alguna expresión podemos aplicar la ley de Morgan. Ahí dentro del corchete, en el complemento de la intersección de B con C, sí podemos aplicar la segunda ley de Morgan, ¿verdad? El complemento de Muy A bien. igual, unido al complemento de B. Ajá, muy bien. Y podemos empezar a trabajar ahí, ¿verdad? Comentar también que como en muchas áreas de la matemática no hay una sola forma de trabajar el ejercicio y llegar siempre a la respuesta. Lo que sucede es que algunos métodos van a ser más cortos y otros más largos. Si nosotros prestamos atención, ¿verdad? En este caso podemos observar, veamos si hay un factor que se repite. Aquí tenemos el complemento de A, ¿verdad? En el primer paréntesis. En el segundo también tenemos el complemento de A. Y en el tercero también tenemos el complemento de A. Entonces quiere decir que podríamos aplicar ahí, ¿verdad? Ya que lo tenemos común en cada una de las expresiones que están dentro de los paréntesis. Entonces ahí está marcada, ¿verdad? Podemos aplicar la ley distributiva, en este caso, y nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? A intersectado con, aquí estaba con B, unido con el complemento de la intersección de B y C, y aquí en este caso estaba con C, ¿verdad? Entonces ahí hemos simplificado un poco la expresión aplicando la ley distributiva. De nuevo, como comentaba el compañero José Carlos, ¿verdad? Aquí tenemos en color rojo esta expresión, que como bien él mencionaba, ¿verdad? Podemos aplicar la ley de Morgan y al tener entonces el complemento de una intersección, ¿qué tendríamos que escribir? Ahí tendríamos el complemento de A unido al complemento de B. Muy bien. Entonces nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Haciendo esa equivalencia. A complemento intersectado con corchete, B unido con B complemento, unido con C, U complemento unido con C. Ahora en esa expresión veamos bien, ¿verdad? ¿Qué es de lo que nosotros vimos en las reglas anteriores que podríamos completar? El complemento quizás. El complemento sería ¿de quiénes? Por ejemplo, B y B complemento. C y C complemento. Muy bien. Y entonces aquí lo que nos quedaría, ¿verdad? Por el complemento tendríamos el universo, ¿verdad? Y la unión de esto, pues siempre nos daría el universo. Llegando a esta expresión, ¿verdad? El complemento de A intersectado con el universo. Sería siempre el complemento de A. El complemento de A intersectado con el universo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El universo tiene el conjunto A y también a su complemento. Entonces, cuando hablamos de la intersección, estamos hablando de el complemento, ¿verdad? Por ley de Morgan, entonces podríamos convertirlo, por la ley del 0,1 nos quedaría 0 sobre 1, ¿verdad? Lo podríamos convertir de esta forma y nos quedaría aquí, nos quedaría A unido con el conjunto vacío. Sería A. Sería A, ¿verdad? Muy bien. Solo que nos difiere con el paso anterior, ¿verdad? Pero ahí con el paso anterior, donde se tiene A unido al universo, ¿verdad? De De ahí una sola llegamos a vez, una respuesta, ¿verdad? de A con el complemento de A intersectado con el universo, a partir de ahí ya se puede obtener la respuesta según las leyes que ha Ya dado. teníamos. Sí, sí, Ajá. correcto. Entonces aquí creo que tenemos error en esta ley, ¿verdad? Vale, entonces nos vamos a quedar con esta aquí, ¿verdad? Que era bastante, perdón, era evidente y para no complicar. Sí,
solo, no se vaya mucho. Fíjese que yo le entendí de la ley de Morgan en adelante, pero la de la distributiva, ahí sí me perdí. Sería la del inicio. Exacto. Ahí Vaya. sí fue un lapsus que tuve. Entonces nos Sí, quedaría una pregunta, sí. solo una consulta. Y allí cuando hizo la distributiva, yo lo que pude observar que lo que sacó fue el factor común. Sí, Si lo podemos llamar prácticamente así. podríamos hacerlo. Sería el A complemento y A complemento. Ahí está marcado. Ahora, ¿por qué podemos aplicar la distributiva? Este primer paréntesis unido con este corchete, unido con este paréntesis. Entonces, como estamos hablando de la misma operación que se tiene, ¿verdad? Y dentro de los paréntesis sería el otro operador, ¿verdad? Que es la intersección. Entonces ahí es donde pudimos aplicar la distributiva. Sería este intersectado con este otro conjunto, A complemento intersectado con esto y A complemento intersectado con esto. Es decir, coinciden las operaciones, ¿verdad? Entonces por eso podemos aplicar la ley distributiva y nos quedaría de esta manera. Al final, ¿con quién vamos a intersectar A? Con B, unido con lo que estaba aquí en el complemento, ¿verdad? Unido con C. Ese sería el paso de la distributiva. No sé si le queda claro, compañero. Hoy sí. Hoy sí. Vaya. Entonces podríamos decir que para aplicar la ley, la distributiva, tendríamos que tener, como dijo el compañero, un conjunto que se repita. Luego, fuera de los paréntesis, el mismo operador, ¿verdad? Unión y unión, ¿verdad? Y dentro de los paréntesis también está el mismo operador, ¿verdad? El conjunto intersectado con, y aquí también, ¿verdad? El conjunto intersectado con. Ahí son los dos requisitos para aplicar la ley distributiva. Y aquí, después de Morgan y el complemento que nos sugirió el compañero Marlon, ¿verdad? De aquí era directa la respuesta. El universo, sí. Ay, disculpe que lo interrumpe. Vaya, de No, ahí el paso siguiente es donde me perdí, yo me quedé pensando, todavía estoy pensando. Ajá, no, es que yo creo que ahí tenemos error. Mejor nos quedamos aquí directo ya con la respuesta. Tenemos el universo, ¿verdad? Y de ahí entonces, como es intersección, ¿verdad? Entonces la intersección de A complemento con el universo, lo que tienen en común es A complemento. Yo así lo había entendido al principio. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces ya cuando puso la otra Pasamos a la respuesta otra. me quedé vacilando un poquito, ¿verdad? Tratando de digerir lo que había colocado allí, ¿verdad? Pero igual, no hay problema. Sí, de hecho veamos si, bueno, lo que pasa que el universo incluye, ¿verdad? Entonces en sí la respuesta quedaría como A A complemento. a complemento. A complemento. Sí, Por sí, la sí. intersección. Sí, es cierto. Ajá. Y porque para que quedara A tendría que ser A doble complemento. Sí, muy bien. Vale, entonces lo voy a dejar ahí para después hacer la corrección en la presentación y así no nos complicamos. El siguiente ejemplo está de la siguiente forma. Dice, proporcionar las justificaciones a cada paso realizados para simplificar la siguiente expresión. Entonces, voy a ir presentando los pasos y vamos a buscar la posible justificación que hemos hecho en esta expresión, ¿verdad? Esta es la expresión dada, paréntesis, A intersectado B, unido con, aquí vamos con llave, B intersectado con corchete, paréntesis, C intersectado D, unido con, C intersectado D, complemento, y ahí cerramos. Ese es el ejercicio dado. Entonces, ¿qué hicimos en el siguiente paso? En ese caso, lo que se hizo fue aplicar la propiedad distributiva Muy bien. asociativa, perdón, porque aquí se asoció D unido a D complemento. Entonces, eso es lo que yo puedo observar ahí a simple vista. De distributiva perdón.
Sí, distributiva, correcto. Entonces podemos ver que hasta aquí vamos igual, ¿verdad? En el corchete, en el paréntesis C intersectado D, ahí está un conjunto C, ¿verdad? Unido con, en el otro paréntesis tenemos C intersectado con D complemento. Entonces el conjunto que se repite, ¿verdad? Es C. Ahí lo dejamos. Y la operación que tiene es intersectado, ¿va? C intersectado con, y nos queda la unión de D con su D complemento. Entonces ahí aplicamos ley distributiva, ¿verdad? Ahora en el siguiente paso, ¿qué hicimos? Ahí en ese caso solo se aplicó la propiedad de esta del, ya le voy a decir cuál es. Un conjunto con su complemento, la intersección, Ajá. la unión de un conjunto con su complemento nos da el universo. Correcto. Y a Muy eso, bien. pues, el universo se intersectó con el conjunto C. Ajá. Ahí lo conocimos con el nombre del inverso, ¿verdad? Y esto es lo que hace, ¿verdad? Un conjunto unido con su complemento nos da el universo. Ahora tenemos C intersectado con el universo. Entonces, C intersectado con el universo lo escribimos como C, ¿verdad? Esa es la ley de identidad o neutro. Del neutro, correcto, ¿verdad? Intersectándolo con el universo. Y vean ustedes que la expresión se nos ha reducido. Entonces, ahora, ¿qué tenemos, verdad? A intersectado con B, unido con B intersectado con C. ¿Qué podríamos aplicar ahí? Propiedad distributiva de la Podríamos intersección aplicar. sobre la unión. Ajá, muy bien, ¿verdad? Entonces, el conjunto que se repite es B, ¿verdad? Queda más evidente si lo reescribimos de esta forma. En vista que A unido con B es conmutativo, ¿verdad? Lo escribimos B, perdón, A intersectado B es conmutativo, B intersectado A. Entonces ahí aplicamos finalmente la ley distributiva que describe el compañero y nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Ahí el caso. No siempre vamos a llegar a una respuesta de un solo conjunto, ¿verdad? Sino que en algunas ocasiones lo que podemos hacer es simplificar la expresión, como en este caso. Lo que nosotros tenemos que tener es las propiedades a la mano, ¿verdad? Y cómo las vamos a ir aplicando. Entonces, al final vamos a hacer la práctica de uno de estos para que veamos lo que hemos hecho. Otro subtemita que vamos a analizar en esta ocasión son las demostraciones con conjuntos. En este caso, también nos valemos un poco de las definiciones de los conjuntos, de las operaciones, unión, intersección, pertenencia, diferencia o incluso diferencia simétrica, para poder, de acuerdo a estas definiciones, demostrar, ¿verdad? Lo que se está afirmando. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener claro, ¿verdad? Los tipos de conjuntos, las operaciones con conjuntos y también las leyes que acabamos de describir, ¿verdad? Veamos un ejemplo. En este caso se nos pide demostrar la validez de la siguiente igualdad. Y la igualdad dice de la siguiente forma. Paréntesis, A intersectado con B, cerramos paréntesis, unido, A menos B. Esto nos va a dar como resultado el conjunto A. Entonces, como estamos acostumbrados a trabajar en otras áreas, ¿verdad? Es mucho más fácil empezar a analizar la expresión que tiene operaciones y llegar a la más simplificada. Entonces, por definición, las operaciones que ustedes pueden ver aquí serían intersección, unión y también diferencia. Empecemos de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un elemento X cualquiera. Este elemento vamos a asumir que pertenece al lado izquierdo de esta igualdad, ¿verdad? Pertenece a la unión, a la intersección, perdón, unida con la diferencia de estos dos conjuntos. Esa sería nuestra hipótesis que vamos a suponer. Ahora analicemos las definiciones de cada una de estas operaciones.
La primera en este caso sería la intersección, ¿verdad? ¿Qué nosotros ya sabemos de la intersección? Ya sabemos que si hay un número X que pertenece a esta intersección, entonces este X pertenece a la intersección, significa que, ¿verdad? O este X también pertenece a la diferencia. ¿Por qué decimos el O, verdad? Porque se nos está definiendo la operación unión aquí, ¿verdad? Entonces, si este X pertenece a la intersección de estos dos conjuntos, entonces por definición de intersección nosotros ya sabemos que este número X pertenece al conjunto A y también pertenece al conjunto B, ya conocido por nosotros. En una segunda definición vamos a decir, ¿verdad? Que si este X pertenece a la diferencia de A menos B, ¿qué condición cumple este elemento X que hemos tomado como hipótesis? Que X es exclusivo de A, pero no de B. ¿Correcto? Entonces, eso nos dice la definición, ¿verdad? Entonces, veamos la lógica. Arriba nos dice que X pertenece a A y también X pertenece a B. Según, de acuerdo a la segunda definición, dice que X pertenece a A, pero no pertenece a B. Entonces, esto nos lleva a nosotros a concluir, ¿verdad? De acuerdo a estas dos definiciones, que este número elemento X que hemos tomado de ahí pertenece al conjunto A y también pertenece al universo. Entonces ahí he mostrado la validez, ¿verdad? De esta afirmación, como se nos ha quedado ahí en este caso. Esta sería otra manera de demostrar, ¿verdad? Una forma sería aplicando las leyes que nosotros hicimos anteriormente. Y la segunda forma, demostrando la validez de un argumento, sería por medio de definiciones como lo hemos hecho en esta ocasión. No sé si queda claro o hay algún comentario. ¿No? Bueno, continuamos. Un ejemplo más, si diga. Sí, en el caso de esa demostración, cualquiera de las dos, si no dice cualquiera de las dos, podríamos utilizar. Pues en el caso anterior que nosotros teníamos los ejemplos, ¿verdad? Lo que se nos estaba pidiendo es, decía simplificar la indicación, ¿verdad? En el caso de este ejercicio dice demostrar la validez de la siguiente igualdad. Entonces, si el objetivo es una expresión, simplificarla, nos vamos por las leyes. Pero si se nos dice que nosotros vamos a demostrar la validez de un argumento, entonces ya nos vamos por este método descrito. Pero igual se pudiera demostrar con las leyes, ¿verdad? Uh-huh. Sí, lo que pasa que lo que aquí hace alusión es al método de demostración, ¿verdad? Que estamos utilizando los argumentos que ya describimos en las unidades anteriores. Entonces, si aplicáramos solo las leyes, lo que haríamos era simplificar el valor y llegar a A, ¿verdad? Que sería una manera, ¿verdad? El otro sería utilizar este método, este método de demostración, ¿verdad? Entonces se asume, ¿verdad? Que cuando se nos pide demostrar la validez de un argumento, nos vamos por estos métodos de demostración, ¿verdad? Aunque como bien usted lo afirma, podríamos llegar a ese valor ahí en este caso, ¿verdad? Entonces, dependerá de la indicación que se nos pide en el ejercicio. Bueno, continuando, en un segundo ejemplo, dice demostrar la validez de la siguiente igualdad. En este caso se nos presenta ahora, paréntesis, la diferencia de A menos B, cerramos paréntesis, intersectado con B menos A. Y esto nos da como resultado el conjunto vacío. Entonces vamos a empezar diciendo, ¿verdad? Que sea X un elemento cualquiera. Entonces podemos decir, ¿verdad? Que este X pertenece, como es la intersección, tanto a la diferencia A menos B, intersectado, ¿verdad? B menos A, pertenece a los dos. Ahora entonces, ¿qué podríamos analizar en este caso? ¿Qué definiciones podrían servirnos?
Bueno, yo empezaría diciendo de que definiría lo que es la diferencia de dos conjuntos. Y en este caso diría que X pertenece a, bueno, tenemos la intersección también, ¿verdad? Sí. En este, cuando que la intersección dice que pertenece a ambos, perdón, sería de definir primero la intersección. Y después yo partiría de la diferencia de dos conjuntos para poder llegar a la conclusión que espero. Muy bien, correcto. Entonces, el compañero lo ha ilustrado correctamente, ¿va? Si definimos la intersección, pertenece al primer paréntesis, que sería A menos B, y también pertenece al conjunto descrito en el segundo paréntesis, que sería B menos A, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la pertenencia a cada una de esas operaciones? La primera, si pertenece a la diferencia A menos B, entonces pertenece a A y no pertenece a B. La segunda sería, ¿verdad? Si este elemento X pertenece a la diferencia B menos A, entonces por definición, ¿verdad? Este elemento pertenece a B y no pertenece a A. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? ¿Qué concluiríamos? En ese caso, como estamos hablando de la intersección como resultado final, vean, si X pertenece en primer caso a A, entonces, y en el segundo caso pertenece solo a B, no tenemos intersección alguna. No Correcto, tenemos algo que entonces. se repita en ambos conjuntos. Correcto, ¿verdad? Entonces, no puede suceder que tengamos un elemento que pertenezca exclusivamente a A y también exclusivamente a B, ¿verdad? Como tal, no. Entonces, de ahí entonces la intersección, vamos a decir, ¿verdad? Que este X tiene que pertenecer al conjunto vacío. Y ahí hemos utilizado la validez, ¿verdad? Podemos decir de este argumento por medio de las definiciones. Vaya, entonces en el material, compañeros, estaba preparado para la unión y la intersección generalizada, que prácticamente son definiciones, ¿verdad? De algunas operaciones y de la partición de los conjuntos, que son algunas definiciones, realmente no tiene algo diferente, ¿verdad? Quizás vamos a quedarnos ahí, vamos a dejar esas definiciones para una próxima sesión y vamos a tomarnos unos minutitos para hacer la práctica. Entonces, ahí hay unos ejercicios que estaban en el material. Les voy a compartir el enlace de Jamboard para que se puedan unir y lo voy a hacer aquí en los comentarios. No sé si todos pueden permitir. Sí, todos pueden ver. Entonces, unámonos a la pizarra virtual y y vamos a trabajar los siguientes ejercicios. ¿Va? Ahí están ya, solo que no están asignados todavía. Entonces, para hacer la práctica, si tienen el material, están en la página 140 o la página 16, creo que es. Va, entonces hacemos la práctica. Por el orden en que están, el número 1 se lo... el número 1 se lo damos a la compañera Xiomara, que sería el marco 1. ¿Verdad? El número 2 a la compañera Katia. El tercero le tocaría al compañero Gerardo. El cuarto le tocaría al compañero José Carlos. El quinto lo vamos a dejar al compañero Manuel Grande. Y el sexto le tocaría al compañero Walter. Y está el compañero Marlon, ¿verdad? Sería el séptimo. Va, entonces ahí hay 8 marcos. Busquen ustedes en el que vamos a trabajar y empezamos a hacer los planteamientos. ¿Verdad?
No sé si todos han podido acceder y se puede digitar. No sé si son visibles para todos, compañeros, y han podido editar. En mi caso estoy tratando de hacerlo en el tablero 4, Lick. Ah, vaya, perfecto. Yo estoy en el tablero 2, pero primero lo voy a luchar en el cuaderno, espérenme. Vaya, está bien. Entonces, Solo que estamos a está las... costando, esto está costando. Estamos como que estamos en parvularia. Ah, vaya, porque si no, bueno, para escribir, ¿verdad? Porque otra manera también sería, pero sí se puede ver el ejercicio, enviar la captura al grupo de WhatsApp. Bueno, sería una manera diferente de Ujú, hacerlo, pero ¿va? solo sería para ver el ejercicio, ¿verdad? Ajá. Ajá. Bueno, yo voy a seguir Aunque, intentando aquí. ajá, vaya.
Creo que ya lo ¿Sí? terminé. Creo que ya lo Vale. terminé, le digo. ¿Podría revisarlo, por favor? Está en el 4, ¿verdad? Aquí. Sí, sí, sí. Vaya, entonces, si gusta, nos lo va describiendo. Va. El En 4, este ¿verdad? caso, el 4, sí. En este caso me dieron el ejercicio que dice A complemento intersectado con B. Ahí, entonces, entre paréntesis, unido, paréntesis, A complemento intersectado con B intersectado C, todo eso complemento. Unido, paréntesis, A complemento intersectado con C. Entonces lo que hice ahí fue aplicar la propiedad distributiva y sacamos el A complemento intersectado con B unido. Ahí vamos, B intersectado C complemento unido C. Luego utilicé lo que es la ley de Morgan para el complemento y me quedó A intersectado, perdón, A complemento intersectado, paréntesis, B unido, y ahí es donde ya cambié la ley de Morgan. B complemento unido C complemento. Todo eso unido a C. Sí. Luego utilicé la propiedad asociativa y nos quedó A complemento intersectado entre corchetes. Ahí me faltó, o si ven aquí me faltó un corchete, el final, pero me quedó entre corchetes y asociamos B unido a B complemento. Unido y asociamos también C complemento unido C. Luego aplicamos lo que es la propiedad de, vamos a ver cómo se llama esa propiedad, identidad creo que es. El Donde, complemento. ajá, el complemento o el inverso, en donde El dijimos que inverso. A complemento lo intersectamos con, ahí nos dio B unido B complemento es universo. Y C complemento unido a C nos da universo. Entonces nos queda universo unido al universo. Entonces nos queda A complemento intersectado con el universo. Por lo tanto, la respuesta es A complemento. Muy bien, correcto. Algo trabalenguas por ahí, pero ahí vamos. Sí, pero bueno, le hemos entendido los pasos. No sé si los compañeros tienen algún comentario. ¿No? Vaya, no sé si alguien más lo tiene listo de presentar. Está, ¿verdad? Si no, si van a medio camino, lo podemos discutir y entre todos podemos dar una A mí luz, no me ¿verdad? sale, ¿Cuál tiene usted? creo que el 8 me dijo. Ah, No sé qué me pasa, pero no me sale. en el 8. Yo había hecho, lo estaba trabajando yo, pero Marlon, ¿verdad? No, entonces el 7 le dije. Ah, Pero bueno, ya ¿verdad? Pero si gustan, analicemos el 8. Yo aquí lo había cambiado. Entonces aquí, ¿qué hay? Vamos a ver. Tenemos todo un complemento, ¿verdad? Esa barra grande. No sé si lo pueden ver todos. Entonces ahí, como es un complemento, ¿verdad? Ahí es una intersección, ¿cómo podríamos aplicar Morgan ahí en ese caso? Bueno, yo lo que le aplicaría, que es la misma que apliqué anteriormente, me quedaría A unido B, el complemento de eso, unido al complemento de B unido A. Porque ahí está también B complemento. Ajá. Sí, ¿verdad? Entonces lo que el Esa compañero no dice esa no sería, la veo. no, vaya. Entonces sería, abajo de la barra está a complemento, ¿verdad? Como vamos a aplicar Ah, Morgan, ¿no? Entonces le invertimos la intersección y nos quedaría unión, ¿verdad? Entonces esto tendríamos que aplicarle el complemento. Vamos a ver si me cabe, si seleccioné muy. Sería A complemento
unido con B complemento, ¿verdad? Esa barrita quizás es la que usted no ha visto. Sí, ahí no la veo, no la alcanzo a Ajá. distinguir. A esto, ¿verdad? A esto tendríamos que aplicarle complemento. Y el otro nos quedaría, paréntesis, sería B complemento unido con A, ¿verdad? Y de acuerdo a Morgan, este sería nuestro segundo conjunto, por así decirlo. Y entonces a esto tendríamos que aplicarle complemento. Aquí es donde mencionábamos de que, bueno, las leyes se definen para conjuntos sencillos, ¿verdad? Pero en la práctica lo podemos aplicar a algunos más compuestos como esto. Y el siguiente caso nos queda intersectado. Aquí por el momento no podemos hacer nada, ¿verdad? B complemento unido con C. Va, esto es lo que comentaba el compañero José Carlos. No sé si alguien más nos ayuda con una idea. ¿Qué tenemos? Veamos, el primer paréntesis sería A complemento unido con B complemento. Y a esto hay que calcularle el complemento. Unido con paréntesis, B complemento unido con A. Y a este paréntesis hay que sacarle el complemento. ¿Podríamos aplicar la ley de Morgan de nuevo en este paréntesis? ¿Qué opinan ustedes? Sí, quedaría mejor para evitarnos tanta rayita. De nuevo, ¿verdad? Quedaría, ajá, A Entonces, intersectado con B unido a, aplicando directamente Morgan, sería el ajá, complemento aplicando del... de una vez Morgan. A Sería... intersectado con B. Esto lo vamos a escribir para que no se Entre nos olvide. paréntesis, ajá. Ajá. Aquí Unido tenemos unido con... Aquí de nuevo con Morgan, B ¿verdad? intersectado con A complemento. B intersectado con A complemento. Vale, ahorita ya vamos como a segundo grado. Y aquí nos quedaría intersectado Con B complemento unido C. B complemento unido C, ¿verdad? Muy Sí. bien. Vaya, entonces ahí ya tenemos la expresión, ¿verdad? ¿Qué podemos ver ahora? En los primeros dos paréntesis tienen, digamos, factor común B. Entonces podría, y como el primero sí lo es conmutativo, podemos sacar B intersectado con A unido con A complemento. A unido con A complemento. Ahí es como la distributiva, ¿verdad? Correcto. Y aquí tenemos Intersectado con B complemento unido C. B complemento unido C. Unido C. Vaya, y entonces aquí, ¿qué podríamos hacer? Veamos aquí, ¿verdad? A unido con Ese sería el universo el porque es universo. el de los inversos. Correcto. Y luego nos quedaría, B bueno, lo vamos... intersectado con el universo quedaría B. Para evitar espacio. Para evitar, ¿verdad? De todo esto nos queda B. Ajá. Intersectado con B complemento. Esa no lleva rayitas. Sí, ahí se me fue, ya la vamos a cambiar. Entonces sería, aquí nos queda B complemento unido C. Unido C. Vaya, ahí nos quedaría la expresión ya, ¿verdad? Entonces ya avanzamos. Se puede seguir ese, o ya no hay páginas. Sí, se puede seguir. Yo aquí lo hice en diagrama de Venn y me queda al final el complemento B intersectado C al final. Pero ahí si aplicamos otra vez la distributiva, nos va a salir B intersectado con B complemento unido a B intersectado con C. Y B intersectado con B complemento es vacío.
A mí me quedó B intersectado con C. Y Sí, a eso quedaría solo B llegué yo. intersectado con C, ajá. Vaya, como lo tiene la compañera, sería B intersectado, B complemento, ¿verdad? Sí, Unido con B intersectado intersectado C. C. Entonces el primero sería B B intersectado B intersectado, B complemento complemento, vacío. son vacío, ajá. Ujú. Unido con B intersectado C, B ¿verdad? intersectado C, Entonces nos ajá. queda B intersectado C al final. Ah, pues sí, ya llegamos a la respuesta. Es que el diagrama de Venn eso queda al final. Bueno, pero aquí no nos quedó el espacio, ¿verdad? Vaya, no sé si el tiempo se nos fue volando, ¿verdad? Yo ya terminé Entonces, el mío. vaya, lo va a presentar. Sí, es el número 2. Sería este, ¿verdad? Vaya. Sí, ¿quiere ver? Sí. Vaya, y como era A unido con B complemento unido C complemento, el complemento de todo, y unido con complemento de B intersectado C. Entonces ahí le apliqué la propiedad asociativa, perdón. Y me quedó la expresión así, otra vez, ¿verdad? Con esa grandota raya. Después, al aplicarle la ley de Morgan al primer paréntesis del corchete, me quedaba A unido con B intersectado C unido con B complemento intersectado C. Entonces ahí me las arreglé para que quedara el C, digamos, al principio de cada paréntesis, les apliqué la conmutatividad para poderle aplicar después la propiedad distributiva y que me quedara A unido con C intersectado B unido B complemento. Entonces ese B unido B complemento, como son inversos y es unión, da el conjunto universal. Y Correcto. me quedó ahí A unido con C intersectado universal y C intersectado con el universo, aplicando la propiedad neutra, me da C. Entonces al final me dio que la respuesta era A unido con C. Sí, muy bien. Excelente, compañera. Bueno, entonces, no sé si alguien más lo tiene. El 1, el 2, el 3, ya lo vio el compañero, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Bueno, entonces ahí tenemos lo que Sí, hemos el mío hecho. solo en el cuaderno hice el mío, el número 6, porque es bastante largo el proceso, Felipe. Sí, vaya, a mí se me ocurre una cuestión, compañero, como el objetivo aquí es que practiquemos, ¿verdad? Si en el transcurso de la semana los continuamos practicando, yo creo que podemos hacer el acuerdo de subirlo al grupo de WhatsApp y que nos quede ahí la comparación para yo igual el 8 lo tengo aquí completo ya, lo podemos subir al grupo de WhatsApp y quedamos ahí para compararlo en el resto de la semana. Cabal, sería buena idea. Muy bien, y ahí tenemos ya para ir comparando nuestra solución, ¿verdad? Entonces, no sé si están de acuerdo todos y Sí, está bien. vaya, está bien, Entonces, subimos cada ejercicio. sí, aunque los de ustedes quedaron ahí, ¿verdad? Pero los podemos hacer el acuerdo de subirlos todos ahí al grupo de WhatsApp y tenemos ahí la colección. Bueno, entonces, compañero, creo que hemos tenido una jornada, de teoría y posteriormente de práctica, ¿va? Que esa es la idea, que lo que vayamos aprendiendo también lo vayamos recordando aquí y aplicando, ¿va? Y así pues unos con otros nos vamos viendo y corrigiendo ahí lo que vamos trabajando. Bueno, de mi parte no queda más que agradecerles porque se han conectado todos participando. Nos quedamos con esta pequeña tarea en el resto de la semana para compartirla en el grupo de WhatsApp. Y no sé si hay un comentario final o una pregunta, ustedes me la hacen saber. Si no Yo sí la tengo hay, una consulta. sí, diga. Con Sí, la dígame. tarea que nos ha puesto ahí en la plataforma. Sí, ¿Verdad que no tiene fecha límite de entrega, ¿verdad? no, fíjese que se me olvidó, ya me lo había recordado el compañero Walter. Como ya se lo voy a poner, pero el acuerdo que quedamos es de que si la publicamos sábado, sería para
para 8 días, ¿verdad? Asumimos que para el viernes sería la fecha última de entrega. Va. Perfecto, Ajá. Lick, gracias. Ahí quedamos. Bueno, entonces, compañeros, Katia, Walter, José Carlos, Gerardo, Xiomara y compañero Manuel Grande, gracias por conectarse y participar en este espacio, ¿verdad? Buenas noches a todos. Bueno, gracias, Lick. Feliz noche, Buenas compañeros. noches. Igual, compañeros. Se me Gracias. cuidan. Feliz noche a todos. Buenas noches. ¿Qué tal, Lick? Se fue.